gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Hola a todos, los quiero invitar al restaurante Raúl Correa y Familia. Chanchito al horno de barro, una paletilla de cordero traída directamente de Murcia, España, buenísima. Tilapia porteña, el tradicional canastillo de papitas hilo relleno con ostiones y camarones a la crema. Todo esto y mucho más lo puedes probar aquí en Raúl Correa y Familia. ¿Conoces ya el maridaje gourmet? Métete a www.raulcorreayfamilia.cl. Los esperamos de lunes a domingo, almuerzo y comida en Avenida Las Condes, 10.480 a Pasos de Estoril. Haz tu reserva al 2243-4747. El Estudio Jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El Estudio Jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora y señor? Aquí en Conciencia de Valores, hoy es el día de pecados capitales. Hoy es el día que vamos a hablar de la violencia. ¿Usted piensa que la violencia está desatada en nuestro país? O quizás es la misma que existía, no sé, hace 30 años porque hoy día los medios de comunicación la hacen más tangible. ¿Qué opina? Debata a través de Twitter, CDD-violencia chilena. O si lo prefiere, a través de WhatsApp. Nos escribe mucha gente también por WhatsApp. La gente de región incluso nos llama, deja mensajes, porque no podemos atender todas las llamadas, y le mandamos un abrazo cariñoso a la gente del sur, a la gente del norte, también a la gente de la quinta región, especialmente toda esa zona que también nos ve cada día en este programa, y nos permite que usted sea parte de él y sea un panelista más. Don Mario Chile le mandaron un saludo a una señora de Los Ángeles. No puedo dejar de transmitir la admiración que tiene esa señora por usted. ¿Eh? Me alegro mucho que todavía hayan admiradoras. Catherine Urrutia. Hola. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Vino multicolor hoy día. Sí, porque tan triste los días del otoño. Bueno, a mí me encanta el otoño, así que ando como en mi salsa. Profe, lo veo anotando como siempre, Sí, aplicadito, haciendo una prueba a última hora. Poniendo las notas, Te está haciendo la boleta. esperando que me presente. Profe Jaime Campuzano. Oye, Iquique, que ve en este programa. En Alto Hospicio también y en Humberston. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido, profe? Bien, ¿cómo? Me va bien porque siempre estoy alegre. Siempre, mira, a mí no... A usted no le toca la violencia. A mí nadie, pero ni el PC me arruina el humor, ni el día, ni nada. A usted nadie lo toca, pensé. Usted, ¿ya te contaron ya? Ya te contaron, ya. Antonio Neme. Maestro, gurú. ¿Cómo está? Bien, muy contento de compartir este día lunes con estos amigos panelistas. Pienso que uno cuando viene a este programa se alimenta el espíritu y me augura una gran semana.
El espíritu nomás, porque hace tiempo que aquí no comemos nada. Hoy vamos a hablar de la violencia en todo su esplendor, por decirlo de una manera demasiado académica. ¿Usted tiene la impresión de que efectivamente vivimos una sociedad que hay más violencia o es simplemente una percepción? Porque seguramente los medios de comunicación, las mismas redes sociales, nos muestran un tipo de sociedad mucho más online de lo que era, no sé, 30, 40 años, pero probablemente esto es un fenómeno que siempre ha existido. O por otro lado, una sociedad en la cual la fuimos construyendo competitivamente y que hoy la gente tiene poca paciencia, tiene más rabia, porque a veces ve mucha injusticia. ¿Qué visión tienen del tema, señor Chilén, usted que trabaja en la fiscalía? Usted que permanentemente defiende a gente que ha sido agredida, violentada en distintas áreas de su vida. Lamentablemente creo que la violencia intrafamiliar es uno de los fenómenos que se ha extendido con mayor intensidad en nuestra sociedad chilena. Y eso es bastante triste desde un punto de vista del núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. Entonces, cuando es tu padre o tu madre o tus hermanos quienes te están agrediendo al interior de un lugar que debe ser el refugio psicológico de cada persona o su refugio espiritual, ya la vida se le hace bastante triste a ese individuo, a esa persona. Más allá de estos fenómenos de violencia que vemos en forma episódica a través de los medios de comunicación, yo creo que obedece más bien a una suerte de mala educación nomás de los chilenos, que hemos perdido ese respeto, esa caballerosidad que tenían nuestros abuelos y que venía heredado de siglos anteriores. Ahora ya estamos con una suerte de sinceridad, o más bien con la influencia cultural de ya culturas foráneas más flaites, por decirlo con una palabra más directa. Entonces la gente se comporta de forma más flaite, más maleducada, más grosera, y una de las formas más groseras de comportarse es exhibir la violencia, porque la violencia es connatural al ser humano. Nosotros somos primates, venimos de justamente estas ramas animales que no tenemos que olvidarlas, pero es nuestra cultura, nuestro desarrollo cerebral lo que permite que inhibamos esa violencia. Si nosotros no avanzamos en ese camino, entonces somos cada vez más animalitos y más parecidos a los chimpancés y a nuestros hermanos en el reino animal. Tú tocaste un tipo de violencia que es la violencia intrafamiliar. De acuerdo contigo, sería el lugar donde menos uno esperaría violencia. Claro. En general, vemos otros tipos de violencia que tienen que ver ajeno al mundo familiar, al mundo más cercano. Pero ¿qué nos pasó? Vuelvo a la pregunta, ¿qué nos pasó de que, no sé cómo es el indicador de la violencia intrafamiliar, lo que era, no sé, hace 20, 15 años atrás? ¿Qué es lo que nos ha afectado como convivencia intrafamiliar para llegar a un nivel de grado que ya no siquiera podemos comunicarnos, ni siquiera podemos relacionarnos, salvo por la vía de la violencia? Y estoy hablando de, particularmente, este tema que me gustaría que nos metiéramos en este tema, violencia intrafamiliar, violencia que pasa en el hogar, violencia que pasa en la agresión matrimonial, en la agresión hijos con padres, padres con hijos. Serio el tema, es bastante serio. Hemos tenido otros temas más risibles acá, pero este es bastante serio. Porque hay dos cosas que yo encuentro en la violencia. Primero es que hay que distinguir que la verbalización y la acción, y las dos son violencia. Verbalizar la violencia, canalizarla a través de la acción, se están traduciendo en Chile como métodos igualitarios. Esto significa que estoy haciendo violenta cosas porque no tengo otra posibilidad de transformar la inquietud en paz. Entonces se ha hecho que la violencia en Chile es virus. Es como un virus que va creciendo en la televisión, en el Congreso, en la escuela, en la calle, en mi edificio, en mi familia, en el fútbol, en el deporte en general. Ha crecido tanto este virus de la violencia que es, como le contaba, que hay que distinguir entre verbalización y acción, ambas como catarsis. Pero lo que más me preocupa a mí es de pronto es que no ponderemos tanto lo que es la violencia, y a mí me gustaría preguntarme si yo soy violento. O sea, para mí es primero eso, porque si no vamos a estar como sentados en el trono, así en el trono nuestra grandeza, así, y ellos son violentos y nosotros no. Me encantaría que nosotros acá hiciéramos mea culpa, tal vez, de si somos violentos o no. Y yo creo que a veces lo soy, y creo que a veces no la contengo.
Y creo que a veces me gana la estupidez del otro cuando yo debería ser un dechado de paciencia y no puedo. Me gana el otro. En el metro me gana el otro cuando va sentado en el suelo, en el letrero que dice no se siente en el suelo del metro. Me aflora cuando en el metro también hay un letrerito que dice respete porque este asiento es para un señor de la tercera edad. Y le digo, hijo, dale el asiento a la abuelita. Y los CTM, los QL, los retutetutata. O dame el asiento a mí. Podría pedirlo, si soy, obvio. Tiene legítimo derecho a pedir. Soy de la penúltima edad. ¿Ah? Entonces, a eso voy. ¿Soy yo violento? Y yo creo que sí, a veces soy. Y me pregunto por qué soy. Porque me sacan los choros del canasto. Y ahí hay que ir. No rasguemos vestidura ni apelemos al cielo, sino que veamos si somos nosotros o no. Estamos hablando primero de la violencia intrafamiliar. Usted tocó un tema que es muy interesante, que es definir qué es lo que es violencia. Es que cuesta porque para algunos violencia puede ser la acción de agredir físicamente. Claro. Pero hay violencia que no hay agresión física, pero hay una agresión verbal. Violencia no verbal. Hay un abuso psicológico, hay violencia también en la indiferencia. Sí. O en el acoso, por ejemplo. También hay violencia, ¿o no? Violencia de género se le dice. Claro, no sé, pero... Claro. Porque tú estás vulnerando mi derecho que a vamos a la pasearme vulneración por ya. Exactamente. Entonces yo creo que entramos otros violencia. Pero por ejemplo, a la familia. Yo me quiero quedar en lo que dice el profe y meterlo en el tema familia. Y me pareció interesante la segunda derivada que le hace, que a veces le damos lectura a la violencia solamente como algo muy físico. Pero hay un tipo de violencia que se desarrolla en el día a día, en toda la familia, que es la violencia verbal. Hay en el trabajo. Una violencia pasiva que denominamos muchas veces, que es, por ejemplo, y tal cual como dice el profe, lo hacemos en lo cotidiano. Cuando nuestros hijos nos van a preguntar algo y ese gesto se ha hecho estudio a nivel neurológico, es de una violencia que el niño finalmente puede quebrar su estructura emocional al repetirlo constantemente. También que lo nombraste tú en algún minuto, la ley del hielo. Tiempo atrás estuve viendo un colegio que fue muy extraño, porque primero llegó un apoderado, después otro apoderado. La profesora le hacía ley del hielo a los niños de kinder, si mal no recuerdo, y cuando ella le da la real gana, compartía con los niñitos, y cuando no, les da ley del hielo a un grupo selecto porque ella era muy selectiva. Qué fría la profesora. Y los chicos estaban con realmente problemas que son síntomas de la violencia, como vomitar antes de llegar al colegio, hacerse pipí. El día domingo estaban con pesadilla porque se enfrentaban a una profesora violenta pasiva, que es lo mismo en el fondo a nivel neurológico, los estudios los demuestran, que si te estuvieran golpeando. Es la misma energúmena nomás. Sí, de hecho, el derecho sanciona la violencia psicológica y si además llega a ser permanente, ¿Y cómo se comprueba, es constitutivo de delito. ¿Cómo se comprueba? Es el gran problema. Esa es la cuestión. Es el gran problema. Está en la ley, pero... ¿Qué es una violencia psicológica? La violencia psicológica consiste en agresiones de carácter verbal o menoscabo a una persona en forma constante. O sea, basta que yo viva, no sé, con mi señora y yo la trate en forma despiadada o en forma cruel, o le haga la ley del hielo y simplemente no la infle, no coma con ella, me encierro y dejo que sea un ente al lado mío, la violento económicamente, me pide dinero, qué sé yo, para comprar las cosas más básicas y yo no le doy ese dinero, se entiende también como una forma de violencia intrafamiliar, que es una violencia económica. Porque si es una mujer que depende del cónyuge para su sobrevivencia y no le suministra lo que va necesitando, entonces también puede entenderse como violencia intrafamiliar. Toda esa descripción es clásica de un machismo, de una sociedad machista. ¿Este tema del delito de la violencia psicológica es algo nuevo? ¿Antes no existía, no estaba tipificado o siempre ha estado tipificado? Yo desde que egresé de la Escuela de Derecho existe la violencia intrafamiliar y hacía bastante tiempo.
Debo pensar que por lo menos en la década del 90 Claro. a lo menos se legisla, sin perjuicio de que por supuesto la violencia intrafamiliar debe ser consustancial al ser humano y debe tener 70.000 años de Oye, no, historia. estoy hablando ¿Me permite? particularmente de la violencia psicológica, como delito, como el que tú acabas de describir. Está tipificado recién. Está tipificado en el Código Penal, o sea, de hecho está sancionado y tiene una pena privativa de libertad. Mancebo director, conductor, ¿usted me permite lo siguiente? ¿Sabes qué? Mirando para allá, yo soy de la familia televisiva desde el año 70. Entramos con Bodanovich a la televisión. Y la televisión es muy violenta en lo que tú estás diciendo. Directores y productores que te gritan, te maltratan. Yo fui menoscabado, y lo digo aquí en el Sábado Gigante, los años que estuve en el Sábado Gigante, yo fui menoscabado, fui herido en mi autoestima, en mi conocimiento, en todo lo que estaba ahí, por productores prepotentes, sobrados, directores difuntos algunos, insolentes, vestidos de la grandeza que te da el ser director de televisión, y lo sigo viendo ahora. ¿Durante cuánto tiempo le pasó eso? Estuve unos buenos años de la década de los 80. ¿Pero qué hace que una persona... Y así eran los directores, así eran los productores, eran reyesuelos que te trataban de la peor manera, y ahora que están estudiando tal vez comunicación o son periodistas, ahora son un poquito más dulces y dóciles, pero fuimos generaciones completas. Fuimos víctimas de la televisión, de una directora de prensa que me estupidizó, que me conchesumadrió, me huevoneó, todos los verbos juntos y todos los otros. Y ahora pienso yo que lo que era una familia, lo que debe haber sido una familia televisiva, era de una agresividad. Era una familia, con una violencia dentro. Y pasé por todos los canales, porque yo fui veneciano, pasé por todos los canales. Y en todos había aquellos directores y productores, se los digo ahora, no voy a dar nombres, etcétera, que eran realmente, uno llegaba amargado a tu casa y después decía, ¿qué cresta voy a ganarme esta? Claro, era con 6 ceros el cheque, pero de repente eso te hacía aguantar la violencia que la televisión chilena tiene por dentro. Yo creo que en otros países eso está muy castigado. Contésteme una pregunta. ¿Qué hace que una persona durante mucho tiempo acepte, conviva en ese ambiente, sabiendo que le hace mucho daño emocional y psicológico? Y creo que la pregunta tiene un valor para mucha gente que pasa 20 años con una mala calidad matrimonial, 10 años con una mala calidad familiar. ¿Por qué permaneció usted durante mucho tiempo a pesar de una violencia sistemática? Dos cosas, puede ser, o cobardía, o puede ser que ese sueldo era 3 veces más que lo que ganaba de profesor de Estado en castellano en un liceo. Entonces, me entraba por acá, decía yo, y me iba por acá, pero no es cierto. Entra por acá, sale por acá, pero en medio te queda un dolor enorme que tú cuando ves esos nombres a veces en el obituario, uno dice, se murió. Y no lo sientes, y no lo lamentas. Y no lo lamentas. Porque fuiste, y así, y pasó mucho, era muy fuerte. Y valientes como la Argandoña hubo pocos. Hubo pocos como la Argandoña. Hubo otros que dijeron, hasta acá nomás llego, Chabela, Tchaikovsky, Chayanne, y se iban a trabajar a la radio, porque era más familia el ambiente periodístico radial que el ambiente periodístico televisivo. En Chile la televisión, ahora que estoy viejo y que estoy en un canal un día, en el tuyo otro, que de repente picoteo por acá, por allá, hay más cordialidad. Pero que esto provocó daños enormes, nombres que yo te daría, nombres que están todavía asistiendo a psiquiatras. Lo que dice el profesor Campuzano es tan cierto, y además nos lleva a otro tema relacionado, que es la violencia dentro del trabajo. Y ahí tenemos justamente este moving que a veces se puede realizar por parte de jefes y que te atormentan. A mí personalmente me hiciste recordar cuando estuve en la Fiscalía de la Araucanía. Nos tocó vivir con una fiscal regional que era muy autoritaria, muy gritona, muy estricta. Y varios terminamos en el psicólogo porque no soportábamos la presión. Y la gran pregunta era, bueno, ¿y por qué no renunciabas? ¿Por qué no te ibas? Porque había todo un proyecto. Claro. Los que estábamos ahí creíamos en la reforma procesal penal, queríamos después venirnos a Santiago. Si no hubiera aguantado esos 2 años de presión al máximo,
hoy no estaría acá con usted. Y hay pegas que fueron más violentas que otras, Sí, como Antonio. el ejército, por ejemplo. Sí. Las estructuras del servicio militar antes de los 90, por ejemplo, Profesor, era de una crueldad, permíteme, disculpa. ¿me permite expresarme, perdón, por favor? Perdón, es que soy Porque hay mucha, estoy tumba mucha aquí. violencia. tenía ira, tenía Mucha ira. violencia. Tranquilo. Me le fue la ira, me le fue la ira. Tranquilo, ya. ¿Qué me decía usted, señor conductor? Mancebo. Yo, Mancebo usted quería conductor. intervenir hace Sí, rato. sí, pero yo le quiero conceder en este momento. Muchas gracias, muy amable. Yo La he palabra. escuchado atentamente a mis compañeros panelistas, aunque a usted le duele que le diga compañero, pero no importa. No hay problema, yo no le, Compañero el panelista. léxico yo no se lo regalo al enemigo. Oye, mira, Úselo. yo creo que la sociedad está al debe con esta cuestión de la violencia, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. En la cosa familiar, hay que buscar las razones, el por qué hay violencia intrafamiliar. Yo creo que hay violencia intrafamiliar porque se ha cortado la comunicación. Hoy día nadie se comunica. Hoy día tú ves las familias, por ejemplo. Es muy raro ver una familia almorzando juntos o comiendo juntos. Hoy día están metidos en el computador, están metidos en el iPad, están metidos en el teléfono. Entonces no hay comunicación en la familia. Cuando se rompe la comunicación, se debería a este tipo de situaciones. ¿Te fijas? Porque uno se entiende, ¿cómo se entiende? Individualizas. Comunicándose con las personas, exponiendo sus problemas, siendo generoso, siendo manso. Pero aquí no hay comunicación. Y yo veo, Agustín, que cada día la situación está peor. Cada día la situación está peor. Vamos cayendo un barranco. Y yo no encuentro en la familia, me refiero a la familia chilena, son contadas con las manos aquellas familias que se comunican, que almuerzan, que comen, que conversan, que debaten. Hoy día todo es así. ¿Ah? Todo es ganar plata, todo es salir a trabajar, el papá, la mamá trabajan, los niños están afuera. Todo eso al final va conllevando a la violencia, Pero es desde el que- punto de vista familiar. A la neurosis, a la diría neurosis. yo, la neurosis. A mí me tocó Y hacer podía mi desencadenar en a mí me violencia. tocó hacer mi práctica justamente en la unidad de violencia intrafamiliar de la Municipalidad de Macul. En Ya. ese tiempo había un convenio con la Corporación de Asistencia Judicial. Y teníamos una ficha. Entonces en esa ficha yo le preguntaba a la víctima, le decía, bueno, marido o conviviente. Ya, marido o conviviente. 2. ¿Y quién la agrede? ¿Le agrede verbalmente o físicamente? Listo. ¿Su marido conviviente tiene problemas con alcohol, con droga o algún otro tipo de vicio o situación? Generalmente el 90% era alcohol y droga. Era muy raro de que simplemente la agrediera por lo que dices tú, una falta de comunicación o un estrés laboral. Viene arrastrándose con un problema de vicios profundos. Entonces, si pensamos droga y alcohol, pensamos que el 90% de los chilenos, y esto es una cifra del Servicio de Impuesto Interno, el 90% de los contribuyentes ganan menos de 620.000 pesos mensuales. Por lo tanto, en ese contexto y con el costo de vida, no es que la familia anden pendientes de buscar dinero porque quieran comprarse un PlayStation, es porque tienen que salir para sobrevivir. Subsistir. Entonces, si yo soy un trabajador que gano menos de 620.000 pesos, estoy casado con ella que gana una cifra parecida o menos, porque ahí está el tema de la identidad de género, si le pagan lo mismo que el hombre, etcétera. Tenemos los hijos, 2 o 3 hijos, en la casa, atendidos por nadie, o por la nana, por una tía, sin supervisión, con un estrés tremendo, una incomunicación horrible, le empiezo a poner al copetín o a la droga, finalmente yo me enojo con ella, le pego, y ahí está la dinámica. No, yo te respondo. Claro, Una cadena. mero ejemplo. Yo te respondo el tiro. Es una cadena. Entonces Una cadena. este es el chileno en un porcentaje alto. Muy La otra vez alto. yo lo conversaba con mis papás y no podían creer, le decía, el 90% de los contribuyentes gana menos de 620.000 pesos. Es decir, si tú ganas más de 620 lucas, eres rico. En Chile eres rico y eres quien paga impuestos Mario, y quien tengo una financia diferencia. finalmente el país. Pero Mario, Sí, tengo una interesante, diferencia. una cadena que Perdona, produce violencia, perdón, bien. tengo una diferencia y una pregunta. Sí. Yo creo que no puede haber una relación entre el dinero y la violencia. Porque hay países en los cuales son mucho más subdesarrollados que nosotros y los indicadores de violencia intrafamiliar son mejores.
Esto pasa por un tema de educación finalmente. Sí, claro. O sea, no puede haber una relación porque si yo gano menos de 600 es un potencial para una violencia intrafamiliar. Creo que no pasa por ahí el tema. Esa es la diferencia que tengo. Y la pregunta es, ¿por qué alguien durante mucho tiempo tiene que aceptar una violencia de esa magnitud, en los casos que tú estudiaste? Sí. ¿Solamente por manipulación económica? Yo creo que, bueno, la psicóloga de acá nos va a iluminar bastante respecto a la dependencia psicológica de algunas víctimas, que a pesar de que uno le podía decir, oye, pero váyase, dice, pero es que es mi marido, y tiene derecho a golpearme. ¿Y por qué tiene derecho a golpearme? Te doy el término de la palabra. Porque a mi mamá también la golpeaba y a mi abuela también la golpeaba. Entonces viene con una suerte de tradición. Y respondiendo al tiro lo que decía el tema del dinero. Si no es tanto el tema del dinero, pero puede ser una causa inmediata o indirecta. En este ejemplo, donde nosotros estamos trabajando todo el día, tenemos los niños botados en la casa, ¿quién los educa? ¿Quién los cría? Ya el violento a lo mejor van a ser esos niños cuando sean adultos, donde tuvieron padres ausentes, que estuvieron trabajando todo el día para subsistir. Y quiero ponerle un componente adicional. Estamos ganando esta cifra y tenemos que irnos en Transantiago en nuestros respectivos trabajos. Y vivimos en una zona periférica a 2 horas más o menos de nuestro trabajo en micro. Entonces, oye, perdona, la situación es bien patética, pues bien estresante. Es que, ¿sabes que la otra vez vi un informe que era muy curioso, donde Santiago, hay un estudio al respecto, las comunas periféricas, como hablas tú, que hace un trayecto de 2 horas de ida y 2 horas de vuelta a la casa, es como uno de los pocos lugares del mundo que ocurre este fenómeno. Normalmente en otras partes, y se baja mucho el nivel de estrés, porque aumenta la calidad de vida, de tiempos en familia, de tiempo de descanso, también contemplando que Chile es uno de los países que trabaja mayor cantidad de horas, sin ser todas productivas, pero eso genera mucho estrés, muchísimo estrés. Cuando tú hablas de la normalización, esto se llama naturalización de la violencia. Yo he atendido mujeres también en mi rol de profesional, que de repente, y perdónenme, pero de repente te dan ganas incluso de cachetearla, porque es tal el grado de justificación que dan a la violencia que o las amarré para que despierten, o las dejáis ahí para que sigan en un nivel de violencia donde han sido ellas golpeadas de niña, donde fueron golpeadas en sus pololeos, donde fueron golpeadas dentro de sus relaciones familiares y vienen con esta trayectoria y esta tradición familiar donde se naturaliza la violencia. Mi marido nomás me golpea. Sí, perdón, tienes tanta razón, muy cortito, tanta razón en lo que dicen ustedes dos. Yo tengo un hijo que es abogado. Hizo la práctica en familia. Y muchas veces habían denuncias de mujeres que denunciaban al marido y llegaban ante el juez y lo negaban. Sí. Son es muy habitual. Sí. Lo negaban. La retractación se llama eso. Y es un fenómeno también que va de la mano con ¿Y por qué me mantiene? Con los abusos la respuesta es ¿por qué me mantiene? Mira, ponme atención. Junto con los abusos sexuales, una de las conductas que más se da en la retractación es en el VIF, que es la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque uno de los, el gran proveedor principal es el que está golpeando y el que está violando también. Encontré la relación, la violencia, plata. Yo tuve empresa y cuando al trabajador no le alcanza la plata para llegar a final de mes, se traduce en violencia y también en depresión. En ambos, comprobado, el tipo que no sabe manejar el escaso dinero, llamémoslo así, y el 20 ya está sin plata, machetea, se pone depresivo y se pone agresivo, violento contra el trabajo, empieza a patear la perra, lo que se llama patear la perra, y empieza a trabajar mal, a tratar mal con violencia a sus compañeros, a denigrar a la empresa en sí. Y el asunto es un problema propio. No me alcanzó la plata y la agresividad brota en violencia y ahí tenemos un enganche platita-violencia. Profe, le quiero hacer una pregunta. Se da en ciertos trabajadores. Y profesores también. Yo puedo entender una realidad como la que ustedes acaban de describir, pero me cuesta comprender o justificar los tipos de violencia.
usted que ha trabajado muchos años en el mundo de la educación, ¿no será que nos hemos transformado en un tipo de sociedad en los últimos 10 años, 15 años más bien, de focalizarnos y enfatizar mucho en los derechos y poco en los deberes? Era lo mismo que había en las salas de clase, no sé, hace 30, 40 años, cuando usted hacía clase, en que se respetaba la autoridad, y hoy día pareciera que no se respeta mucho, porque hablar de autoridad ya suena en alguno un pensamiento, no sé, de la época de hace 40 años atrás, la sola palabra autoridad. Y quiero que me dé una visión de eso honestamente, o sea, ¿se respeta la autoridad en todos los niveles? Usted lo dijo, jefe. Antiguamente había un respeto, no digo que ahora no se tenga, se debilitó por muchas razones, por exceso de confianza entre el profesor y antes el profesor tenía más años que el alumno, ahora los profesores tienen casi la misma edad de los alumnos, eso va provocando nueva educación, nuevos sistemas, nuevos métodos, nuevo comportamiento. Entonces no digamos que la antigua era buena y la otra era acá, porque antes, por último, el profesor también ejercía violencia con el lápiz rojo en la mano y con la anotación y con la falta de ética en la calificación. Un alumno que se portaba mal y se sacaba un 7, por ejemplo, no le podía poner un 7 porque el tipo tenía mala conducta. ¿Qué tenía que ver la disciplina con el conocimiento? Y había profesores así, cuando se ponía nota, no se calificaba, ahora se califica, ahora es muy responsable la evaluación y la calificación, que se llega a una nota. Entonces, todas esas condicionantes y esa época provocaron que fuera, uno habla como de educación ejemplar, la de los años 60, 70, y la de ahora es toda medio violenta, ¿no? Se dieron los tiempos así, porque los alumnos fueron viendo que los mentores y los guías políticos son violentos. Ven la violencia en el fútbol, ven la violencia en la casa, en el barrio, en absolutamente todas partes, y eso va haciendo al alumno que quiera ponerse una capucha e ir a tirar molotov. Yo no lo estoy justificando, pero el tipo está yo he escuchado estos diálogos. Está sacando la violencia de adentro, porque la tiene y no tiene otra forma de salirse de ella. Pero hablemos la dura y digámoslo francamente en nuestro pensamiento. A mí me gustaría que eso lo dijeran claramente. Yo he escuchado en generaciones de madres sobre los 60 años, en muchas conversaciones lo siguiente: el problema que hay es que hoy día no hay disciplina dentro de la familia. Antes la había. Pero si la disciplina tiene que poner la misma que está hablando, que no hay. Bueno, pero es que incluso la mamá que no en pro de la defensa, los derechos, que seguramente había violencia intrafamiliar, pero en pro de cuidar demasiado los derechos, se dejó la disciplina. Entonces, quiero que me hablen de ese tema. Me siguen hablando usted de la familia, el papá, la mamá, la chimenea, la abuelita, el perro y el gato y la alfombra. Espera, a ver, ya no es esa familia chilena. El papá y la mamá son espejos para los hijos. O sea, si el papá y la mamá se llevan bien, como pareja, como matrimonio, eso va a chorrear para los hijos. ¿Qué habla de papá, mamá, pareja y matrimonio? Si eso hay deficiencia de eso en Chile. Bueno, yo tengo 4 hijos y son los 4 profesionales y no me salieron marihuaneros ni me salieron capuchados. ¿Por qué? Porque vieron símbolos del papá y la mamá, un hogar bien constituido. Si hay parte la corrupción cuando el papá le pega a la mamá. Es una gran fortuna la tuya, es una gran fortuna que no es la realidad. Y por eso le doy gracias a Dios todos los días. Todos los días. ¿Te fijas? Antonio, a propósito de ejemplo, yo te quiero dar un buen consejo. Un buen ejemplo es que usted vaya a Inalco, ahí encontrará la mejor opción al momento de comprar un Chevrolet. www.inalco.cl. La camioneta que tanto anhela el señor Chile. Ahí está. La 4x4, la todoterreno, la que lo deja con pesadillas en la noche. Usted deje su vehículo en parte de pago, lo financian con un CAE súper barato y se lleva esa impecable 4x4. www.inalco.cl, la mejor opción al momento de comprar un Chevrolet. Mario Chilin, este tema famoso entre los deberes y los derechos, tema de la violencia que hay en los estadios, por ejemplo, algunos dicen la violencia exacerbada de Carabineros. Y empieza toda esta polémica, que esto se tiene que resolver con mano dura. La violencia genera más violencia y está comprobado. Hay un autor que se llama Foucault, que tiene un libro que se llama Vigilar y Castigar. Ya el título dice bastante al respecto.
Y el primer capítulo comienza dando el ejemplo de cómo castigaban a los criminales franceses en el siglo XVIII, donde los ponían atados a caballos en sus extremidades y los reventaban, haciendo galopar a los caballos y salpicaba la sangre y las masas enardecidas aplaudían viendo cómo castigaban a los criminales en esa plaza pública. Hoy podríamos hacer una cosa parecida en el Estadio Nacional auspiciado por Coca-Cola, ¿se imaginan? Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Lo van a demandar, ahí. ¿Qué es lo que ocurrió en la Pepsi? ¿Pero por qué eligió su auspiciador? ¿Por qué eligió su auspiciador? La bebida que usted quiera. Por Dios. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que nos dice Foucault? Nunca hubo más violencia que en aquel entonces. Es decir, estos grandes castigos no nos sirven. Hay un cliché también que dice que en los países árabes, en los países musulmanes, le cortan la mano a un ladrón y por eso no hay ladrones. Sí, pero a cambio a lo mejor no roban mucho, pero sí colocan bombas explosivas y hay terrorismo. Tendríamos acá puros políticos ¿Por qué me mira a mí? No. Puros políticos surcos tendríamos. No, porque algunos le cortan la mano y si roban hasta una naranja. Oye, yo quiero discrepar. Entonces lo que necesitamos, yo sé que va a discrepar, porque en general los políticos de derecha aplauden mucho y tienen esa nostalgia por el gobierno militar, la tortura y las desapariciones. Pero eso no funciona para rehabilitar una sociedad. La sociedad se rehabilita con educación, con cultura, con mayores oportunidades, con una justicia equitativa, con más asistentes sociales y menos policías. Eso es lo que se logra. Acuérdense el Cerro 18, yo me acuerdo la Fiscalía, yo llegué a la Fiscalía Oriente en el 2005. Cerro 18 nos generaba una serie de problemas y una serie de delitos. Hoy en día paséate por el Cerro 18, es impecable, gracias a la intervención de asistentes sociales, darle oportunidad y trabajo a la gente. Son muy contados con los dedos de la mano algunos muchachos que por influencia de la droga pero en la época esa que usted, delitos. en la época que aborrece Mario, salía a la casa y llegaba vivo. Y no se lo oportunea a nadie tampoco. Exacto. Bueno, Yo llegaba vivo porque no era comunista. ¿Está de acuerdo con la mano dura? ¿Qué opina el sector de la derecha aquí? Mira, ¿Qué opina el sector? por todos lados. Aquí está la derecha extrema. Ya, vamos. No, yo... Pero usted acaba de decir, uno llegaba tranquilo, no llegaba a portonazo, lo acaba de decir recién. A ver, yo soy partidario, Mario, más que la mano dura, como decía don Patricio Elwin, de la mano justa. ¿Ah? Pero yo creo que hoy día hay un ambiente de inseguridad en nuestro país. Porque si yo hago una encuesta y le pregunto, ¿a usted lo han asaltado o algún miembro, amigo suyo, su clan lo han asaltado? ¿Nunca? A todos. A todos. Ahora. ¿A usted? A todos También. ahora. ¿A usted? También. A mi hijo lo han asaltado 2 veces. ¿Ya? O sea, hay un clima de inseguridad. El problema es por qué. Yo, haciendo algunos análisis, por ejemplo, hace 3 días atrás, en el sector de Brasil, salieron 100 encapuchados a la calle. 100. Anarca. Quemaron, destruyeron, y resulta que no hubo ningún detenido. Señora, señor, no hubo ningún detenido. ¿Por qué? ¿Están fallando las policías? ¿Está fallando la inteligencia? ¿Sabe cuál es el problema, Mario? Que las policías están hasta aquí. Hasta aquí. La puerta giratoria. Los toman, salen. O le da con el chorro del agua, Pero anda a saber a uno, las policías y el enorme escándalo que se armó. las policías están cansadas. Voy a contar una anécdota, cortito. Un amigo mío perdió los documentos. Lo llamaron por teléfono. Oiga, venga a buscar los documentos a tal parte. Él fue a Carabineros. Mire, me pasó esto y quiere... Por ningún motivo vaya, y nosotros tampoco vamos a ir. Pero sí una realidad. ¿Te fijas? Las policías... Oye, los tienen atados de mano. Están superados porque están absolutamente no tienen autoridad. superados. Entonces, los tipos, pues están hasta aquí. ¿Te fijas? Pero eso, Antonio, es un buen diagnóstico. Sí. Pero no necesariamente Fíjate, una buena solución. Y el Ministerio Público y la no lo es, justicia. no lo es, pero... Fíjate que hace 1 año atrás, 2 años atrás, un grupo encapuchado atacó con bombas Molotov, con bombas incendiarias, un cuartel de la PDI. Le colocaron candados para quemarlos vivos. ¿Sabe qué pena le dieron? 50 días, 60 penas remitidas. Remitidas. ¿Eso es justicia en este país?
Bueno, Mario, ahí penas ok, pero remitidas. ahí tiene el Estamos de concepto acuerdo, estamos de de lo que acuerdo. mucha Por gente... favor, Estamos Entonces, de acuerdo que pero no. ahí está el concepto de la mano dura. Mano Hay, justa. hay una... No sé si Más que mano dura, mano justa. ¿Pero qué es lo que es mano justa? ¿Que se fueran 60 días o que se fueran 3 No, años? que se vayan para adentro, porque son patos malos, son criminales. O sea, si yo voy El con la debido proceso, Mario. voy con la intención de atacar tu casa, Mario, ponerle candado, incendiarte para que te quemes con tu familia, son criminales. Y que el Ministerio Público, que aquí, que allá. Este país está mal. Yo he visto a los candidatos, a los precandidatos, nadie ha tocado el tema de cómo van a abordar la violencia, la delincuencia. No, están preocupados de esto, están preocupados de lo otro. O como el quiebre de la ARSI, que todo el mundo está preocupado que realmente quebró la ARSI, los alumnos pobres, chiquillos, que hay que tenderle una mano, hay que hacer algo por ellos, pero nadie va al origen de por qué la ARSI quedó en lo que quedó. Entonces, eso está faltando de repente. Nosotros somos más un Chile, país tú de... que representas acá toda esa... Somos más- el lado oye, oscuro de la galaxia. Somos más un país de reacción que de acción, Mario. Catherine, representa? El lado oscuro de la galaxia, el que está de moda esa. Catherine, somos una No soy sociedad... Darth Vader. Por favor, déjeme hacer la pregunta aquí a la psicóloga. Ah, yo pensé que La la princesa gatita. Leia. Leia. ¿Ya? Porque ¿qué le llama? Somos una sociedad frustrada que la resultante es la violencia y la agresividad. Mira, yo escuchaba con atención cuando estábamos hablando acerca de otras sociedades con menos ganancia, qué sé yo, pero Chile, nuevamente Chile tiene la brecha más grande del mundo entre el que gana mucho y el que gana muy poco. Eso ya genera en el ciudadano a pie una rabia. ¿Por qué? Fíjate que cuando me dijeron vamos a hablar de violencia, los asaltos, cuando tú le dices a un joven, estudia, sácate la mugre estudiando, termina de estudiar a los 4 o 5 años para ir a ganar, ¿cuánto decías tú el promedio? Menos de 600 600.000 pesos, versus el chico que está en la población que no estudia nada. ¿Le va a ser atractivo eso, señora, señor? Es atractivo para ti decir, sácate la mugre durante 5 años, estudia para salir a ganar 500 lucas. Versus el ir a saltar la panadería de la esquina y en una sentada, como dicen ellos, como decía la abogada esta que defendía, parado en una baldosa, sacáis, ¿cuánto? 1.600.000 pesos de una sentada, de un asalto. De un paraguas. De un paraguas. Entendiendo que eso es una realidad y que genera Eso es muy mucha violento. frustración, que produce enojo, que produce rabia, pero eso no, ni siquiera eso yo creo que justifica la violencia. Sí, mira, porque no, si nada lo bajo esa prisma, Sí, bajo ese perdón. prisma, Hablando de casuística hay de médicos violencia. que en Cuba ganan al mes $60. Sí, porque Déjale. volvemos 30 con cueva. Volvemos a la sociedad. Nosotros tenemos una sociedad altamente competitiva, con las brechas del que gana mucho, el que gana poco, que genera rabia, genera indignación, es violento eso. Y lo otro somos, y lo hemos dicho en otros programas, queridísimos, yo le recuerdo las invitaciones que me he hecho anteriormente, donde hemos hablado de esta sociedad altamente consumista, Así es. que es súper competitiva porque en el fondo el chico quiere tener las zapatillas que valen, ¿cuánto? 200 lucas, 300 lucas, un par de zapatillas, con el sueldo de la mamá que quizás lavando pisos está ganando 300 lucas. ¿Te das cuenta? Entonces eso genera produce mucha frustración violencia, y frustración. Lo que tú me estás preguntando. ¿La frustración dónde está? Tal cual hacías un análisis increíble en lo cotidiano, el día a día, como hablaba el profe, de la gente que está violenta en sus trabajos porque ya llegan 20 días y ya se les acabó el sueldo, Tapato. ya tienen los bolsillos para afuera haciendo conejitos, porque ya no tienen Katy, plata. perdón. Macheteando. Y ahí vienen los problemas derivados. Por ejemplo, no me ha hablado del narcotráfico en este país. Y que es terrible Que porque una en el cuestión- fondo, yo siempre Oye. he discrepado con su profesión, queridísimo. Primera Sí. vez que voy a ir en contra de usted. A ver. Ay, me alegra. A Enfóquenme porque de verdad voy a poner cara de a propósito del narcotráfico. A propósito, A propósito del narcotráfico. no del narcotráfico, del Me periodismo. podrán acusar de muchas ¿Sabes cosas. qué? Yo Pero por encuentro- favor, no, pero escúchela. Droga, Ya, No encuentro se pase película, horrible, señor. encuentro horrible, impresentable que el periodismo en Chile sea uno tan populista, violentista, incentiva a la violencia, pero el tema del narcotráfico, cuando dicen
estos tantos millones que se iban a ganar, tú le estás dando nuevamente a esta sociedad Claro, que está pobre, que estudiar 5 años es como si con suerte el cabro chico de hoy está sacando el cuarto medio. Además, porque Andrea, con el tanta... periodismo contra el narcotráfico te puede pasar lo de México, ¿eh? Ya, entonces, no, yo estoy súper a favor con los periodistas. No, están todos bien. Oye, pero siempre ponen los números, las cifras, cuando tenemos una sociedad y las brechas del que gana mucho. O sea, el que gana poco, gana muy poco. Y Tienes eso razón, genera lo que mucha dices, rabia en una razón. sociedad Es que ahí- que es ahí súper podemos entrar a discrepar. consumista. Si usted tiene la necesidad, profe, Yo Antonio, Catherine, Mario, de arrendar un auto, la mejor opción la puede encontrar en Dunamis Rentacar. La mejor relación precio-calidad, vehículos automáticos, vehículos mecánicos. Puede hacer sus reservas online, www.dunamis.cl. Puede arrendar en Concepción, puede arrendar en Viña del Mar y también sus sucursales aquí en Santiago. www.dunamis.cl, la mejor opción al momento de arrendar un vehículo. Profe, una sociedad súper competitiva, consumista, y eso también es parte como del aderezo, ¿sí? Como le echarle este merquén para producir mayor violencia. ¿Está de Qué acuerdo rico. con eso? Qué rico usted se da cuenta que lo que decíamos al comienzo, hablemos de la violencia, estamos hablando, pero busquemos los detalles que la provocan y todo lo otro. Y yo vuelvo a insistir, yo siempre soy de meas culpas, siempre mea culpa. Yo siempre me pregunto, y a lo mejor le sirve esto, chiquillo, a lo mejor te sirve en tu casa, siempre me pregunto si yo soy violento o no. Y me respondo realmente que soy violento en ciertas cosas. Si soy tonto, hablo conmigo mismo. Fíjate. ¿Ah? No tiene por qué estar de Mi acuerdo. muñeca me habló. Ese tiene un nombre Claro, en sí. el No, DSM-4. Soy Tiene un eidético, trastorno. soy niño eidético. No eres violento, eres impetuoso. Puede serlo, pero de pronto Eres ímpetu. a todo el mundo le digo, soy violento y qué cosa me violenta. Eso es lo que tenemos que cada uno hacer una introspección. ¿Qué me violenta? Y eso es lo que tenemos que ir arruinando si queremos ser mejor y menos violento. Partamos por el yo o por nosotros. Ok. No hablemos el tema en la tele nomás. Bueno, está bien, está bien. Y a mí Antonio, hay cosas que me violentan y trato día a día que me violentan más. Me superan, hay algunas cosas que me superan y me salgo de madre a veces. Antonio, Me salgo nene, madre. ¿te parece a ti que los medios de comunicación, la forma de presentar las noticias, la cantidad de tiempo que se le dedica a presentar temas de violencia, de asalto, de robo, de violación, el tema de las redes sociales que ahora se ha incorporado como parte integral de un noticiero también, ¿eso también produce algo o eso tiene un nulo efecto? A ver, yo creo que los medios de comunicación están hoy día preocupados del rating, de vender. Y muchas veces rayan con la cosa ética. Porque, por ejemplo, hay canales de televisión, que no voy a decir por razones obvias, que parten su informativo con 8 noticias policiales. 8 o 7. Porque a ellos ese esquema les da buen resultado, del punto de vista numeral, del punto de vista de rating. Entonces, ahí donde uno tiene que tener una cuota ética para decir, esto está bien lo que estoy haciendo, está mal, pero hoy día la televisión es una carrera de rating. Muchas veces pasa que tú tienes una nota al aire o tienes un bloque al aire y esa nota baja y el director dice, ¿sabes qué más? Termina aquí la cuestión y cambia y fuera, sácala, afuera. O sea, estamos tan materializados con el rating que por eso que la televisión chilena hoy día carece de muchos contenidos. Así es. De muchos contenidos. Yo hace tiempo ya que no veo las noticias porque no me informo. Exactamente. El noticiero no te informa. O Te sea, asusta, de te repente te genera dan un susto. reportaje en un noticiario de 20 minutos. No, pero yo lo abro en la fábrica de los productos de la televisión, uno ve el reality y en el Sí. reality también se ve harta violencia. Oye, Ah, Pero es asqueroso. Lo emblemático, el Pero- caso Rifo, el caso Návila Rifo. Terrible. Mira lo que terrible Terrible. provocó la salida de un director Entonces- del canal, del matinal del 13. Perdón, yo digo... Que el director ahora se va al matinal premiado. exactamente. Va al matinal. Ahí Oye, está. nada contra él, porque yo creo que la culpa era compartida. Exacto. Martín,
Tonka, y todos tuvieron culpa ahí. Y el Y periodista el que Pablo estaba ahí, pagó los ¿cómo se pagos. llama? El Polo. Pero ¿qué hace el Consejo Que Nacional no de hizo- Y se Televisión? va O sea, a Televisión Nacional ahora y lo contrata Claro, Jaime Aguirre claro. y premia al que en el otro lado fue Avaló castigado. y avalora. Castigó el caso, en el caso de la señora Rifo, que fue fuerte, fue muy fuerte. Terrible. E hicieron escarnio de eso, la prensa, mis colegas nuestros hicieron escarnio de aquello. O sea, yo parto, Era perdón, mucho. perdón, yo Fue parto, mucho, parto fuerte. censurando al Ministerio Público. Esto de transmitir estas cuestiones, o sea, show, luces, periodistas, es una cosa que yo no me explico. Pero A ver, no tiene nada que ver. Pero ¿cómo no va a tener nada que ver? Perdón, el caso Penta, cuando se transmitió por cadena, Sí. ¿a ti te parece que las audiencias no debieran ser No, transmitidas? no, pues, porque hay una presunción de inocencia. ¿Y qué pasa si el día de mañana, estos señores salen libres por baja, son inocentes? ¿Quién les va a pagar todo el daño causado? Esa es mi pregunta. Pero es que no hay nada más fome que haber visto lo de Jaime Orpiz en televisión. Pero es una cosa po. patética. Fome, Mario, po. ¿qué Y además piensas tú de eso? patético. Fome el Orpiz también, po. Mario, ¿qué piensas de Sí, eso? Mira, es tan delicado el tema porque muchas veces en los tribunales no se condena a una persona y el hecho de que no se condene para la gallada, para el público, para la galería, dice, oh, era inocente. Es decir, como si fuera la corte celestial. Simplemente no se logró la condena, se le absolvió. Era inocente, o sea, este pobre hombre nunca fue culpable. Señores, esto es un mecanismo. ¿Es un mecanismo o es un juego de pruebas? Si yo soy el fiscal y tengo antecedentes de que una persona cometió un delito, lo acuso, lo llevo a tribunal y debo probar y debo quebrar esa presunción de inocencia. Pero ¿qué necesita el tribunal para absolver? Solamente una duda, dice, una duda razonable. Es decir, si el tribunal duda, es inocente. Pero muchas veces en términos reales, y te digo con toda la confianza de mi profesión, sé que hay gente que ha cometido delitos que es más culpable que el diablo y que ha terminado absuelto en un tribunal y termina convertido en una suerte de angelito, donde, oh, el Ministerio Público, oh, ese creyente que me persiguió para hacerse famoso. Por Dios, cómo me gustaría estar vivo para que se haga justicia y ver con mis propios ojos que ese demonio termine pagando finalmente y Pero no Mario, se esté Mario, paseando no me contestaste la pregunta. con un No aura me contestaste la pregunta. angelical. Estas audiencias pero que estuvo re bueno. son televisadas, que son todas grabadas, que cualquiera puede acceder a lo que pasa ahí. La aún- audiencia, sí. Entonces, A pesar de por eso- ejemplo, no sé, el mismo caso que vivió Antonio, el mismo caso Penta y cualquier otro caso de un rostro Garay. público. El caso de Garay. ¿Te parece bien eso? Aun cuando la persona no ha sido condenada, ¿estás Me- de acuerdo? sí, ¿Estás sí, en contra? sí. ¿Es un tipo de violencia? ¿No es un tipo de Bueno, violencia? ¿Es transparencia? Qué bueno que la El audiencia Poder sean así. Judicial ya tomó una decisión al respecto. La Corte Suprema dijo que no se iba a autorizar más Exactamente. ese tipo de publicidad. ¿Y por qué razón? Porque entendía que el principio de publicidad de las audiencias se satisface con que las personas que estén interesadas en asistir a la audiencia asistan a la audiencia. O sea, el principio de publicidad de la audiencia me parece fantástico porque es un elemento de la democracia, pero la publicidad de la audiencia no puede ser el show de las audiencias. Oye, no podemos convertir la justicia en un circo y empezar ya a cobrar apuestas. Oye, Mario, hay una dignidad, es hay una degradación dignidad finalmente. humana. Y muchas veces los tribunales no respetan esa dignidad humana. Amigos míos. En mi caso, te voy a decir muy sinceramente, yo fui condenado. Usted lo sabe, yo fui condenado. Perdón. Sí. Mario, yo me autoculpé. ¿A dónde está la cámara? Me autoculpé. A mí me cargaron con cosas, Mario, que yo nunca hice. Y me cargaron con montos que nunca recibí. Pero ¿sabes lo que pasó? Mi abogado defensor me dijo, ¿sabes qué más? Vamos a llegar a un acuerdo con la fiscalía, te van a dar una pena remitida de 40 días, qué sé yo. ¿Abrevió? Mejor sálete. Sálete a la cuestión, porque ahora viene el reality show. Ahora viene el reality show con los alcaldes, ex alcaldes de La Granja, de Maipú, qué sé yo. Entonces me dijo, te doy un consejo, acepta nomás y sálete. Bueno, tú renunciaste a defender. Para abreviar. Sí, porque yo veía que no íbamos a ir para ningún lado. Yo Aquí te cargan con las cosas. Antonio, pero eso tú es tocaste, una la palabra, decisión tú tocaste la cuestionable. palabra dignidad. Sí. Dignidad. Sí. Yo creo que autoculparse
por algo que uno no cometió, Sí. atenta con tu dignidad. ¿Cómo? No sé, Era pero la mira, salida judicial. era una alternativa. Era una alternativa. ¿Me entiendes? Yo tuve un problema a lo mejor con boleta, con un problema que tienen todos los políticos, la mayoría. Eran 2 pesos, me cargaron 5.000 pesos. ¿Ya? Yo estoy consciente que cometí una falta, no un delito, una falta. Pero esto era como, no sé, por el gobierno dictatorial, cuando la CNI de repente me cagaba a alguien y tenía un tipo, una onda y le ponían fusil acá, le ponían esto, lo cargaban. Pero gracias a eso podías caminar tranquilo por las calles, tú mismo lo dijiste. Yo camino No, lo dije tranquilo yo. por las calles, soy un hombre realizado, soy un hombre que miro de frente. Y Oye, no hay problema. Volviendo al otro Quiero caso, colocar una musiquita. la Antonella Charafia. ¿Te estamos acuerdas de la yendo. Antonella Ah, Charafia? nos estamos Igual, yendo, parece. después que la acusaron, exdiputada y jueza, acusada, 2 años presa. Oye, 2 años presa, después a quedó en propósito- nada y todavía nadie le dice perdón a Antonella Papi, Charafia. anoté una cosita que te quiero decir. Fuerte. Ya, diga. Mira, Chile tiene más presos per cápita que ningún otro país en América Latina. Ya, pues, ¿dónde está tu puerta Las giratoria? cárceles entonces? están saturadas. Si están saturados, ¿dónde Mira. está la puerta giratoria? Antonio Neme, profe Campuzano, Muchas gracias. Mario Chilling, Catherine, gracias. gracias por participar en Conciencia de Valores. Siga debatiendo a través de las redes sociales y nos vemos mañana a esta misma hora. Chao, chao. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl